El origen de la trigonometría. Hace más de 3.000 años, los babilonios y los egipcios fueron los primeros en utilizar los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para efectuar medidas en agricultura y para la construcción de pirámides. También se desarrolló a partir de los primeros esfuerzos hechos para avanzar en el estudio de la astronomía mediante la predicción de las rutas y posiciones de los cuerpos celestes, para mejorar la exactitud en la navegación y en el cálculo del tiempo y los calendarios. El estudio de la trigonometría pasó después a Grecia, en donde se destaca el matemático y astrónomo griego Hiparco de Nicea por haber sido uno de los principales desarrolladores de la trigonometría. Desde Grecia, la trigonometría pasó a la India y Arabia, donde era utilizada en la astronomía, y desde Arabia se difundió por Europa, donde finalmente se separa de la astronomía para convertirse en una rama independiente que hace parte de las matemáticas. Los egipcios establecieron las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes trabajaron con la función seno y a finales del siglo X ya habían completado la función seno y las otras 5 funciones. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría tanto para triángulos planos como esféricos. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller, llamado Regiomontano. A principios del siglo XVII, el matemático John Napier inventó los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje. Por último, en el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética de los números complejos y además definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. ¿De dónde proviene la palabra trigonometría? El origen de la palabra trigonometría proviene del griego, que es la composición de las palabras griegas, trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida, en donde la trigonometría es la medida que estudia los ángulos. Inicios de la trigonometría. La trigonometría se introdujo en el occidente sobre el siglo XII a través de traducciones de libros de astronomía árabes. Comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron la medida de ángulos en grados. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico en función de seno en vez de cuerdas como los griegos. Sus funciones podrían extenderse por más de 300.000 años. Los babilonios determinaron aproximaciones de medida de ángulos e longitudes, de lados de triángulos y rectángulos. La trigonometría en la antigüedad. En la antigüedad, la trigonometría se desarrolló de manera empírica a través de la observación y el uso práctico de los triángulos en diversas aplicaciones. Por ejemplo, los babilonios y los egipcios fueron los primeros en desarrollar métodos para medir ángulos y calcular distancias utilizando triángulos. Los babilonios utilizaron triángulos para calcular la altura de torres y pirámides, y los egipcios utilizaron triángulos para medir los campos de cultivo y construir sus monumentos. En la antigua Grecia, los matemáticos como Pitágoras, Euclides, utilizaron propiedades de los triángulos y establecieron leyes fundamentales para su uso en trigonometría. Pitágoras descubrió que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado más largo, es igual a la suma de los cuadros de los otros dos lados. Esta relación se conoce como el teorema de Pitágoras. Euclides, en su obra Los elementos, estableció leyes básicas para la trigonometría plana, incluyendo la definición de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, así como sus relaciones con los ángulos y los lados de los triángulos. En la India, los matemáticos indios también desarrollaron la trigonometría. El matemático indio Aryabhata, que vivió en el siglo V, escribió sobre el uso de la trigonometría para medir la altura de los objetos y la distancia entre ellos.
Para concluir, aunque el estudio sistemático de la trigonometría comenzó en la época moderna, se pueden encontrar vestigios de conceptos trigonométricos en la antigüedad, en diversas culturas como la babilónica, la egipcia, la griega y la india. Aportes en la actualidad de la trigonometría. La trigonometría ha aportado mucho en nuestra sociedad, como por ejemplo la construcción de casas o edificaciones, las diferentes medidas que se deben hacer. La trigonometría es de mucha utilidad en la ingeniería civil para el cálculo preciso de distancia, ángulos de inclinación o de perarte en una carretera. Para terminar, la trigonometría es importante en la humanidad porque con ella podemos calcular distancias como la del Sol a la Tierra sin necesidad de recorrerla y se establecen por medio de triángulos, circunferencia u otros.